tu casa, Señor. Gracias por todas las cosas que tú nos has dado una vez más. Y Señor, ayúdanos en esta mañana. Que tu presencia, que tu gracia, Señor, esté con nosotros. Que Dios mío, tú seas, Señor, el que hables en esta mañana a nuestro corazón. Y que, Señor, nos ayudes en todas las cosas, Padre. Gracias. Gracias. En tus manos nos ponemos en este día, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Pues, hermanos, en este día quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Y especialmente bienvenidos, hermanos, a 50 días de transformación. Este día, hermanos, vamos a iniciar nuestra primera parte de las 7 áreas claves en nuestra vida, en las cuales, hermanos, queremos hacer cambios. Nuestro versículo, hermanos, el cual va a ser nuestro tema en las próximas semanas, está en Romanos capítulo 12, verso 2. Hace 8 días los mencionamos un poco, pero quiero solamente mencionarlo una vez más. Y parte de ese versículo está aquí arriba. Y dice Romanos capítulo 12, verso 2, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Quiero repetirlo una vez más: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. En estas semanas, hermanos, vamos a hablar mucho acerca de esta palabra. Solamente quiero decir algo muy breve con respecto a ello. La clave, hermanos, para la transformación, según este versículo, la clave para la transformación, entonces, comienza con nuestros pensamientos. Si puedes cambiar la manera en que piensas, eso va a cambiar la manera en que sientes. Y si cambia la manera en que sientes, eso va a cambiar la manera en que vas a actuar. Y, hermanos, vamos a tomar este principio, el principio de Romanos capítulo 12, verso 2, y aplicarlo, hermanos, a las 7 áreas claves en nuestra vida. Vamos a ver nuestra salud espiritual, física, relacional, financiera, etcétera. Todas las áreas claves en nuestra vida. ¿Cómo puedo cambiar la manera en que pienso de esto para que me sienta diferente? Luego, si me siento diferente, entonces eso va a cambiar la manera en que actúo, y la manera en que actúo, en que respondo a otras personas, en que respondo a otras situaciones. Eso entonces se llama transformación. Hermanos, la transformación podemos decir que nos cambia o nos lleva del vacío a la plenitud. Nos lleva de la derrota y fracaso a la fe y a la victoria. Nos lleva de la inseguridad e inferioridad al valor y a la audacia. Y nos ayuda, hermanos, a hacer todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, hermanos, lo que quiero decir en esta primera sesión o plática, al comenzar este día con nuestra salud espiritual, es lo siguiente, y eso está en sus bosquejos: mientras más lejos estés de Dios, más problemas vas a tener en la vida. Vas a tener más dificultades, más estrés, más cosas que te van a salir mal, porque no estás cooperando con Dios, no estás siguiendo el plan de Dios en tu vida. Y la Biblia, hermanos, dice que el camino de los impíos es un camino difícil, es un camino que está lleno de espinas, es un camino rocoso. Entonces, entre más lejos estés de Dios, más problemas voy a tener en mi vida. Entre más alejado esté de Dios, más problemas voy a tener en mi vida. Y por otro lado, hermanos, mientras más cerca estés de Dios, más se va a transformar tu vida. Mientras más me acerco a Dios, mi vida va a ser más transformada. Y eso, hermanos, lo podemos ver en las Escrituras en diferentes personajes. Por ejemplo, hermanos, si nosotros vemos la vida, por ejemplo, del apóstol Pablo,
Si vemos la vida de Isaías, de Moisés, de muchos personajes en la palabra, vemos que todos ellos fueron transformados cuando se acercaron a Dios. La manera en que ellos vivieron, la manera en que ellos consiguieron lo que consiguieron fue por el hecho de que se acercaron a Dios. Ahora, hermanos, yo creo que en un sentido todos queremos estar cerca de Dios. Yo creo que tú no estarías en esta mañana si no quisieras de alguna forma estar cerca de Dios. Sin embargo, hermanos, la Biblia dice, ahí en el capítulo 53 de Isaías, dice que todos nos descarriamos como ovejas y cada cual dice que se apartó por su camino. O sea, en otras palabras, hermanos, nosotros como que tendemos a apartarnos, tendemos a deambular como ovejas. No sé, hermanos, si alguna vez ustedes se han preguntado por qué en la Biblia a nosotros se nos compara con ovejas. Si nosotros hiciéramos alguna investigación acerca de las ovejas, y claro que hay gente que lo ha hecho, y la conclusión, hermanos, que han llegado es de que las ovejas no son como muy brillantes. Fíjense, las ovejas se dice que caminan hacia el precipicio. Las ovejas como que muy fácilmente se meten en situaciones difíciles y peligrosas. Y entonces, hermanos, por alguna razón, la Biblia nos compara con ovejas. O sea que no podemos estar cerca de Dios, aunque queremos, tendemos a deambular, o sea, a alejarnos de Dios. Por eso en esta mañana, hermanos, al comenzar este proyecto, vuelvo a decirte que mientras más cerca estés de Dios, más vas a ser transformado. Y esa es una verdad, hermanos, muy simple, ¿verdad? Muy sencilla. Mientras más cerca estemos de Dios, más vamos a ser transformados. Entonces, esta mañana, hermanos, vamos a ver y vamos a hablar acerca de cómo podemos estar más cerca de Dios, cómo podemos permanecer cerca de Dios. Y si te has alejado de Dios por alguna razón, vamos a ver cómo puedes regresar a Dios y regresar a esa relación estrecha con Dios. Quizás, hermanos, en esta mañana tú seas esa persona que tal vez recuerdas cuando tú sentías la presencia de Dios. Estabas cerca de Dios, podías sentir la amistad de Dios, podías sentir la comunión con Dios, pero quizás has perdido eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo volver a Dios? Porque otra vez, si no estás cerca de Dios, no tienes poder para hacer todas estas transformaciones. No vas a poder por ti mismo. Ahora, afortunadamente, hermanos, en las Escrituras tenemos una historia acerca de cómo volver a Dios, cómo acercarnos al Padre. Es una de las historias, hermanos, más famosas, más conocidas en la Biblia. Tal vez tú hayas escuchado muchas predicaciones con respecto a este pasaje, pero me refiero a la parábola del hijo pródigo. Y esta historia, hermanos, está en Lucas capítulo 15. Yo quisiera leerles esta historia, estos versículos en Lucas capítulo 15, de los versos 11 al 24. Si tú tienes tu Biblia, lo puedes también seguir. Solo que yo lo voy a leer de una versión que es la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice así, hermanos. Dice, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor le dijo, Padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que sería mi herencia. Entonces dividió entre sus 2 hijos todo lo que tenía. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. O sea que en otras palabras, como que se alejó de su padre lo más que pudo. Dice, se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor gastó todo su dinero llevando una vida descontrolada. Cuando ya había gastado todo, hubo una escasez de comida en ese país y él empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando a los cerdos. El hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto y se dijo,
Todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Déjame ser como uno de tus trabajadores. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: Apresúrense, vístanlo con la mejor ropa. También pónganle un anillo y sandalias. Maten el mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. Hermanos, esta es una historia increíble. Una historia, hermanos, muy hermosa que, como dije hace un momento, la mayoría de las personas, usted tal vez la ha oído muchas veces, pero narra, hermanos, aquí cómo cada uno de nosotros tendemos a alejarnos de nuestro Creador, a alejarnos del Padre que nos hizo, a alejarnos, hermanos, de Dios, quien nos ama. Este joven empieza diciendo: quiero que me des lo que legítimamente es mío. Y hermano, en otras palabras, es todo sobre mí. Dame lo mío. Y es, hermanos, donde generalmente empezamos en la vida nosotros. Empezamos a exigir: dame lo mío, Dios, dame lo que a mí me corresponde, lo que me corresponde. Lo quiero y lo quiero ahora. Siempre, hermanos, estamos a toda prisa. Dame lo mío ahora. Entonces dice la Biblia, lo que leímos, ¿verdad? Que este hombre se va, empaca sus cosas y se va, dice, que a un lugar lejano donde desperdicia todo lo que el Padre le dio, toda su fortuna, la desperdicia, pues en toda clase de cosas que él hace, en toda clase de vicios en que él se mete. Pero luego después dice que para su mal, para el colmo, hay una como recesión en ese lugar y resulta de que pues no hay trabajo, no hay nadie que le dé de comer. Él se vuelve como pues una persona sin casa. Y entonces empieza a deambular y empieza a tener mucha hambre. Y entonces nadie le da trabajo y llega un momento en que el único trabajo que le ofrecen es que vaya y cuide cerdos. Ahora imagínense, hermanos, si nosotros pensamos que este hombre pues es un judío, era el trabajo más bajo que podía conseguir, era lo más despreciable que él podía tener, porque los judíos pues no pueden ni siquiera tocar a los cerdos, ¿verdad? O sea que era lo más bajo. Y entonces él pues es el único trabajo que tiene. Dice la Biblia, ¿verdad?, que tenía tanta hambre que aún deseaba, fíjense, comer de lo que le daban a los cerdos, imagínense. Pero dice que nadie le daba el trabajo. Pero de momento entonces él dice que se da cuenta y vuelve a sus sentidos. Él piensa: bueno, los sirvientes en la casa de mi padre tienen mucho más comida que lo que yo tengo acá. Y entonces empieza a reaccionar, dice: me voy a levantar, voy a ir a mi padre, le voy a decir que he pecado contra Dios, contra él, y que ya no me haga, que no me reciba como su hijo, sencillamente como un sirviente. Y hermanos, ustedes conocen el resto de la historia, lo que pasó en ese encuentro que tuvo una vez más el hijo con el padre. Y de esta historia, hermanos, quiero que tomemos 4 cosas que tenemos que hacer para volver a Dios. Esto es algo muy sencillo, hermanos. Es muy sencillo, muy sencillo. Pero yo creo que es muy profundo, porque si nosotros hacemos esto, hermanos, vamos a poder estar cerca o más cerca de Dios y vamos a poder hacer esas transformaciones. Y hermanos, yo no sé en esta mañana a dónde estás hoy. Tal vez a lo mejor estás pero muy lejos de Dios. Quizás a lo mejor te has apartado de alguna manera, no has asistido tal vez a la iglesia,
O tal vez te has apartado solamente un poco. Yo estaba pensando, ¿verdad? A veces hay cristianos que como que se toman unas vacaciones. A veces no los vemos aquí algunas semanas y como que están como un poco alejados de Dios. Hermanos, yo no sé en dónde estás en tu vida con Dios. Y yo creo que, como dije al principio, todos en algún momento o de alguna manera anhelamos estar más cerca de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me vuelvo a Él? ¿Cómo experimento otra vez las cosas que yo experimentaba antes? Y hay 4 cosas, hermanos, que están aquí en este pasaje. 4 experiencias, por decir así, que este hombre tuvo. Y las puse sencillamente en palabras para que no tuvieras que escribir mucho. Pero ese es el camino, hermanos, de regreso hacia una transformación espiritual. La primera palabra es insatisfacción. Insatisfacción. O sea, llego al punto de estar cansado de mi vida, cansado de mis circunstancias, cansado de la forma en que he estado viviendo. No me gusta la forma en que estoy viviendo ahora. ¿Sabe qué, hermano? Quiero decir algo que es muy importante.